Bueno, estimada docente, ya que mi compañera le ha de haber hablado sobre las diferencias y semejanzas del cine de autor y también del cine independiente, voy a recordarle que yo voy a hablar sobre algunas películas de estos dos estilos, también sobre sus fichas técnicas, la sinopsis y otros aspectos importantes que tienen que ver con ambos. Bueno, para recordar un poquito el cine de autor, es cuando el director tiene un papel muy importante porque se basa normalmente en un guión. Esto de aquí lo realiza su obra al margen de las precisiones y limitaciones que implica el cine de los grandes estudios comerciales. ¿Por qué es esto muy relevante? Porque aquí es donde el autor puede poner sus propios sentimientos, puede hacer puede hacer su propia película basándose en sus ideales, en sus sueños y que él tome el mando de esta película. En unos momentos le voy a dar un ejemplo de una película eh, que se basa en cine de autor, la hipnosis y lo que sigue. Bueno, la película para cine de autor es El Club de la Pelea. Bueno, como sinopsis tiene que un hombre que está desempleado de una compañía automovilística está totalmente frustrado y no sabe en qué gastar su tiempo. Entonces, lo único que él realiza fue cuando se encontró con otra persona llamada Tyler, el cual le insinuó que por qué no participa en ciertas peleas. Entonces él pertenece a un club que está en el sótano de una de esas personas y se distrae totalmente peleando, llega morado, ocurren muchísimas peleas en esta película y toda la trama tiene una propia razón porque, bueno, un punto muy importante es cuando este amigo con el nombre Tyler le propone al protagonista realizar una pelea sin sentido. Entonces el protagonista ahí toma en cuenta que esta es una válvula de escape que puede utilizar para ya no sentirse más frustrado y poder distraerse con esto que son las peleas. Entonces, un artículo, eh, bueno, el director en sí es David Fincher, es un proclamado director de Hollywood porque siempre se mantuvo en el campo de realizar películas oscuras, sombrías, lleno de peleas y todo este tipo de películas. Y en una página que es Hobby Consolas, aquí hablan sobre la crítica del Club de la Pelea o también conocido como el Club de Lucha. Esta película fue en los años 90. Entonces aquí destacan que Daniel Quesada, que es el encargado de esta página, destaca que esta película, ya que fue realizada en los años 90, menciona o da a conocer mediante todos los aspectos cinematográficos que todo se basó de acuerdo a la sociedad y todo lo que pasaba dentro de la sociedad, porque había muchas riñas de acuerdo ya sea políticas, económicas, sociales, culturales y tecnológicas, porque en los años 90 hasta los años 2000 fue la época del cambio tecnológico y también entonces afectó tanto económicamente y políticamente a la sociedad. Esta película fue hecha en Norteamérica, entonces él menciona que aquí se da cuenta cómo hay el cambio de clima, es decir, que en la sociedad, incluso en la forma de entender el cine a lo largo de estos años, tiene mucho optimismo y exuberancia. Iniciales se pasó por una cierta paranoia y rebeldía en los últimos años. Según Daniel Quesada, también menciona que este tipo de películas conllevan mucho lo que es el capitalismo y como consecuencias el consumismo. Esto de aquí dice que también tiene absolutamente una cierta manipulación del espectador porque ahí está reviviendo el momento en el que surgían todas estas peleas y estas riñas. Entonces
ponían todo lo que está en todo lo que pasaba en la sociedad, lo trataban de pasar mediante los fragmentos cinematográficos que fueron este tipo de películas en los años 90. Bueno, por otra parte también tenemos lo que es el cine independiente. Dentro del cine independiente, una película muy famosa que fue en el año de 1968, se llama La Noche de los Muertos Vivientes. Bueno, esta película también tiene una página, eh, bueno, pero antes de eso, el cine independiente, también llamada cine indie, hace referencia a todas aquellas películas que se realizan o se han realizado al margen de los críticos. Es decir, que todo tiene que ver con lo comercial, con las producciones habituales. Inicialmente estaba englobada en las películas norteamericanas que rechazaron el modo de producción de Hollywood. Es decir, que ellos tienen muchas semejanzas con el cine de autor, pero el cine independiente está viendo todo, 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 todo lo que tiene que gastar para realizar este tipo de cine, porque es con los presupuestos propios que tiene en este caso el director, que tiene que gastar para la realización de este cine, de este tipo de estilo. Entonces en la página Planisferio también dan una crítica a La Noche de los Muertos Vivientes. Lo mencionan como hito del cine independiente. Entonces aquí esta crítica está hecha por Aldo Mejía, quien dice que el cine independiente mantiene otros rasgos que no son los mismos de siempre, porque La Noche de los Muertos Vivientes, como si, es una película de 1968, es muy antigua, se la realiza en blanco y negro en ese entonces, antes de que llegara el color. Bueno, dice que dos personas estaban, como sinopsis, estaban esperando, estaban llevándole tumbas llevándole flores a la tumba de su madre. Entonces, un monstruo, o sea, una figura, una criatura, nace de las tumbas. Entonces, ellos se percatan de esto y huyen hacia un granero. Cuando van al granero, se dan cuenta que hay 5 personas más que están escondiéndose, porque no eran una, sino eran ya muchas que estaban atacando y los consideraban como zombies. Por lo tanto, estaba leyendo también que el autor dice: ¿cómo va a ser una película de zombies si nadie va a morir en el trayecto? Entonces, en una de estas partes muere una de las niñas eh, que estaba escondiéndose, y porque un zombie la tocó, entonces ella también se hace zombie, y ella toma la palita con la que cavan las flores en el jardín y apuñala a su propia madre. Entonces ese fue el impacto que produjo este tipo de películas, el cine independiente, porque estaba plasmando el autor cuando dijo, sí, vamos a hacerlo así. Entonces dicen que esa escena fue una de las más relevantes de esta película. Entonces, tal como les mencioné en esta página por Aldo Mejía, él destaca mucho lo que es los rasgos que se mantiene como un referente del género y como una de las películas de culto más apreciadas por los seguidores de todo el mundo de los zombies. También dice que empieza por tomar distancia de los rituales habituales que mediante un vudú traían de vuelta a quienes ya habían muerto. Entonces es algo sorprendente y realza mucho, porque en esta época que hayan hecho algo de zombies fue eh, o sea, fue algo muy que llegó mucho a la audiencia, porque la audiencia sentía curiosidad, querían saber cómo realizaban, cómo disfrazaban a los zombies y todos los actores, y fue algo muy taquillero entonces en esta época. Bueno, para finalizar, es muy importante saber las fichas técnicas de cada uno. En el Club de la Pelea, la ficha técnica tuvo como director a David Fincher, como dirección artística a Chris Gorak. La producción fue de Cian Chatflin,
muchos que apoyaron a la realización de este video. Como personajes principales estuvieron Edward Norton y Brad Pitt, quienes fueron, Edward fue Tyler, el que le convenció al de las peleas, y Brad Pitt obviamente fue el peleador estrella. Por otra parte tenemos la ficha técnica de La Noche de los Muertos Vivientes. Bueno, cabe recalcar que esta película se dio en 1968. También dice que, bueno, el título La Noche de los Muertos Vivientes y estuvo bajo la dirección de George Romero. El guión también fue basado, obviamente, fue basado y lo creó George Romero. Como protagonistas principales estuvieron Dwayne Jones, Judith O'Dea, Carl Hartman, Marlene Sterman, Kate Winslet y Judy Riddick, entre otros más principales. Asimismo, la fotografía y el montaje también estuvo bajo George Romero. Es decir, que literalmente, como este es el cine. Bueno, esta película, como les estaba diciendo, pertenece al cine independiente. Entonces podemos ver que el autor George Romero está bajo la dirección, bajo la producción, bajo la fotografía, el montaje. Y él es un punto clave muy importante porque esto es lo que es el cine independiente. Uno pone sus propios materiales, el autor o el director pone su presupuesto y está destinado hasta dónde puede llegar con todas las películas que haga. Y eso ha sido todo. Gracias.